tomando pan, bendiciéndolo, bendiciéndolo. Dígamelo en griego. En hebreo, verajá. En griego, eulogesas, y más adelante, eucaristesas, eucaristía. Entonces, estando ellos comiendo, tomando pan, bendiciéndolo, lo partió. La fracción del pan. ¿Se acuerdan? La fracción del pan. Lo partió y se los dio y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Tantas cosas hay ahí. Entre otras, la entrega y el sacrificio. Entre otras, la entrega y el sacrificio. Y tomando una copa, dadas las gracias, se las dio y dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre. Sangre. Pero sangre, ¿qué les dice? Vida, pero también entregada y sacrificio, el santo sacrificio de la misa. Esta es mi sangre de la alianza. Precisamente de eso es lo que vamos a trabajar. Ya vamos por ahí. Vamos hoy a hablar de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del producto de la vid hasta el día aquel cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Se acuerdan lo primero que vimos? Que para entender la Eucaristía hay que entenderla en el contexto de toda la obra y misión de Jesús, que es proclamar e instaurar el reino de Dios, que no es un acto mágico, que no es un rito mágico, que hay que entenderlo en toda la obra y misión de Jesús, que es proclamar e instaurar ¿qué? El reino de Dios. Y también el aspecto escatológico de segunda venida, de banquete de bodas del Cordero, el banquete último, celestial. No lo volvería a beber hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, eso es de la tradición Marcos, Mateo, una tradición que corresponde más a Jerusalén, a Siria, en definitiva, a cómo las iglesias de Palestina, de Israel, celebraban la Eucaristía. Y desde las tradiciones de Lucas y 1 Corintios capítulo 11, que corresponde más a cómo las iglesias de Antioquía y todas esas iglesias ya de la diáspora celebraban entonces la Eucaristía, tomamos además estos otros elementos en el versículo 19, por ejemplo, de Lucas 22. Lucas 22, versículo 19 dice: y tomando pan, dando las gracias, eucaristesas, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria, anamnesis, memoria. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando la enseñanza pasada de el memorial, de la anamnesis, del sacramento, del misterio, del sicarón? Todos ellos sinónimos, el sentido de lo que es sicarón, memorial, reactualización, anamnesis para los hebreos. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo desde Deuteronomio capítulo 5 verso 2 que no fue con nuestros padres con los que el Señor hizo esa alianza, sino con nosotros los que estamos vivos hoy, aquí? Muy bien, y todos los otros elementos que nos llevan pues a hoy poder proclamar en ese sentido bíblico la presencia no simplemente simbólica, externa, de la del Señor allí en las ofrendas de pan y vino, sino el sentido que hoy llamamos una realidad, una presencia real, sacramental, mistérica del Señor en todo ese contexto de comprensión bíblica de lo que es el memorial. Y sigue diciendo, ahí en Lucas versículo 20, tomó pues la copa, lo mismo, después de cenar. ¿Se acuerdan que les expliqué todo eso? Porque después de cenar, el contexto de la Pascua judía, las distintas copas, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. En esa parte me quiero quedar. Es la nueva
alianza. Vamos a hablar hoy de la Eucaristía como banquete de la nueva alianza. ¿Qué es una alianza? Cuénteme a ver. Un pacto, ¿qué más? Un convenio, un contrato, ¿qué más? Mejor dicho, ¿usted qué tipo de alianzas, pactos o contratos tiene vigente? Dígame a ver. Matrimonio. El pago de servicios. ¿Qué más? El del arriendo. ¿Qué otro pacto, contrato o alianza tiene vigente? Con los hijos. ¿Sí? ¿Qué más? El de los impuestos. Laboral, contrato de trabajo. Muy bien. Esto que vamos a hablar hoy les va a iluminar un aspecto muy interesante de la Eucaristía y de la vida cristiana. Por cierto que el tema de la alianza viene ya desde el Antiguo Testamento. Es la expresión hebrea berit, que aparece unas 300 veces en el Antiguo Testamento y que se refiere a esa expresión contrato, pacto, alianza. Entonces, cuando usted encuentra alianza o pacto, por ejemplo, el pueblo de Israel asimismo se concibe como el pueblo del pacto, como el pueblo de la alianza. Toda esa teología es la que hay detrás de esta expresión. Y vamos a partir entonces de la realidad cotidiana de nuestras existencias para que comprendamos mejor eso. Nosotros somos seres en relación. Decir ser humano es decir ser en relación pues con Dios, con los otros, con la misma naturaleza y hasta uno con uno mismo. Usted cada rato se encuentra hablando con uno mismo y le dice, ¿qué uno mismo? ¿Cómo amaneciste? En fin, uno pues vive en relación con todo, con un montón de realidades y personas. Pero hay mucho tipo de relaciones que simplemente uno las supone. Hay otro montón de relaciones y realidades que se dan en esa interacción de unos con otros que precisamente a punto de tantos problemas en la relación, en la cotidianidad de esa relación, han llevado a que aclaremos los términos de esa relación. Cada rato usted encontrará que su esposa o el novio o alguien le dice, oíste, vos y yo qué venimos siendo. O simplemente que el patrón o el dueño de la empresa, oíste, y vos aquí como qué sos, o como qué haces, qué son estas horas, contame tal cosa. Como que en nuestras relaciones, hay un montón de relaciones y de situaciones de esa relación que uno deja ahí de una manera, llamémosla informal. El trato, las expresiones, los gestos y una cantidad de situaciones de esa relación que son informales, pero que uno espera tal cosa de tal relación. Por ejemplo, la amistad. La amistad es un tipo de relación que podemos llamar informal, o sea, no tiene tanta forma, tantas reglas, tantas normas. Solo que se sobreentiende que si alguien sobrepasa determinado nivel, ya uno dice, no, hasta aquí llegamos con estos amigos, ¿para qué enemigos? ¿Cierto? Hay otro tipo de situaciones que también se dan como de una manera informal y se prestan ese tipo de relaciones de una manera informal, eso parece un caucho, un elástico. Entonces se presta por eso un montón de problemas. Por ejemplo, la relación de padres y de hijos. Tenemos un tipo de relación, padre-hijos. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales de los padres en relación a los hijos? ¿Cuáles son los deberes y obligaciones de los hijos? ¿Cuáles son los derechos y los deberes de los hijos? Eso no está muy claramente estipulado. Eso no está muy claramente estipulado. Entonces, los papás son más o menos buenos.
¿Cumplen con sus funciones? Más o menos bien. Cuando ya llega a determinado límite, entonces simplemente hasta aquí llegó y se le quita la patria potestad sobre este hijo porque resulta que no está cumpliendo con sus funciones y es toda una pelea de tira y encoge. Ahora, ¿cómo le quita a uno entonces que el hijo ya no se está portando como verdadero hijo ante los padres? Hay otro montón de legislaciones más conexas, más desde circunstancias, que como quien dice, en cualquier código de cualquier civilización o sociedad exista. Las obligaciones de los padres son estas y las obligaciones de los hijos son estas. No sé si hay un derecho familiar, los abogados me ayudarán si es que hay un tipo de legislación que llegue a regular eso hasta tal punto. Y así en un montón de relaciones mínimas con el que tiene usted sentado al lado. Siempre es explayarse demasiado, vea lo maluco que es montarse uno en un avión. Cada vez más chiquitos, más estrechos, no cabe ni uno y al lado un gordo que se explaya. Y entonces uno a ver cuáles son los derechos del gordo y los derechos del flaco. En fin. Pues a punto de que hay determinado tipo de relaciones tan conflictivas y tan corrientemente, entonces comenzaron a puntualizarse los contratos. En adelante, esta relación entre A y B, que tiene este tema de relación o tópico de relación, A en adelante se llamará el patrono, el esposo, el arrendatario. B en adelante se llamará tal cosa. El motivo de este contrato es tal cosa y tal otra. ¿Ustedes recuerdan cuando vieron contratos? ¿Sí? Eso espero. Entonces, que diga claramente el motivo de los contratantes, que diga los participantes, que en adelante se llamará tal cosa, que diga el sitio, que diga la fecha, que diga además los términos de cuándo empieza, cuándo termina, que diga que alcanza, que diga las multas, que diga un montón de cosas. Por todo ese montón de situaciones no resueltas, o mejor dicho, de todo ese montón de situaciones no resueltas, es de las que viven los abogados. Eso es lo que ha dado pie a todo un montón de pleitos, litigios y demás. Pero por lo demás es lo que le ayuda al ser humano a concretarse. Uno ve entonces que la gente va a las 3 de la mañana a tomar turno de trabajo, pero ¿a quién se le ocurre empezar un turno de trabajo a las 3 de la mañana? ¿A quién se le ocurre empezar una clase de 6 de la mañana? Y este mugre que nunca se levantaba ni siquiera a las 12 del día, ni a las 2 o 3 de la tarde, ahora lo ve uno que tiene que levantar dizque a las 5 de la mañana para medio alcanzar a llegar a clase de 6. ¿Qué lo está haciendo levantar? O un convenio, contrato, pacto de trabajo, o un convenio, contrato de estudio, o inclusive hasta una relación de noviazgo. Está marcando tarjeta al otro lado de la ciudad a tal hora por una relación de trabajo. Cuando el Señor Dios ve que nosotros con los demás nos movemos así en ese ámbito de relaciones y que no lo tomamos en serio, sino cuando hacemos y firmamos un pacto o un contrato, ¿ya? Que no las tomamos en serio, sino cuando hacemos un pacto, un contrato, es uno de los problemas de aprender a vivir en libertad. Vivir en libertad es muy difícil. Entonces, por ejemplo, este tipo de cursos o este tipo de espiritualidad y eso, somos tremendamente libres. Viene cuando quiera, no corro lista, no hago exámenes, no califico, que den la ofrenda que quieran, que si les falta para el pasaje saquen, que una... Entonces, en todo este montón de cosas se vuelve muy difícil. Vaya que estuviéramos cobrando siquiera 1 o 2 millones o 5 millones como cobran las universidades por un posgrado de muchísimas menos clases de las que llevamos.
no de un semestre que dura 2, 3 meses, sino de esto que entonces vaya que cobramos. Aquí los vería uno, cumpliendo y haciendo. Nosotros los seres humanos somos muy extraños. Prácticamente necesitamos que nos cojan así cortico, que nos toman y nos pongan a marchar y que nos hagan firmar. Entonces, ese tipo de contratos que precisamente se firman, ustedes me decían ahora, el contrato de arrendamiento. Y si resulta que ya no pagó 1, 2, 3 meses, si es que llegó hasta allá, ¿qué pasó? Desde hace rato, los chiros afuera. Y si es que, por ejemplo, en el trabajo dejó de usted de cumplir sus obligaciones, tal cosa, adiós. Que entonces va a llamar, oíste, ¿y esto por qué está muerto? Es que se me olvidó pagar, adiós. Pues cuando esos contratos son así, sobre una materia clara, definidos los contratantes, unos términos definidos y unas contraprestaciones a favor o como multa, entonces la gente comienza a marchar. Parte de la dificultad con las parejas es que la cosa también es como un elástico, ¿ya? Y eso que a punto de tantos problemas, ese derecho matrimonial, entonces cada vez se ha ido formulando más y más claramente. Y hay otro montón de ámbitos de la vida donde entonces casi que uno diría, bueno, pero pongamos claro cuáles son las normas. Le decía pues que cuando el Señor Dios ve que nosotros no nos movemos, sino cuando hacemos contratos claros, dice, va a tocar, tocó. Hombre, voy a empezar a hacer contratos con ustedes. Voy a empezar a hacer contratos con ustedes. Lo más importante, la relación con Dios. Lo más importante que es la relación con Dios. Y como no la tomamos en serio, entonces el Señor dijo, voy a hacer un contrato con ustedes. Y comienza en esa historia de la salvación la pedagogía de las alianzas, pactos, contratos, berit, o como dirá la expresión griega, diateque, testamento. Pues entonces el Señor Dios comienza a hacer pactos con el ser humano. Es más, ya la creación es de alguna forma un pacto y contrato. Le sigo diciendo cosas sobre los contratos. En términos de las relaciones de uno con los demás y aún con los animales y con el mundo, uno va estableciendo relaciones compromiso. ¿Uno va estableciendo qué? Relaciones compromiso. Entonces la muchachita o el muchachito le lloraron, le patalearon, le hicieron y deshicieron 1000 cosas para que usted le consiguiera una mascota. Listo. Como todavía no tiene tiempo de que le consiga novio o novia, entonces le da otra mascota. Entonces le consiguió el perrito, el lorito o el pececito. Entonces le consiguió el perrito. ¿Y qué pasó? Cuénteme a ver. Se orinó en la cama, se cagó en los muebles, se comió tal cosa, está haciendo tal cosa. Y entonces usted comienza a decir ¿qué? ¿Qué comienza usted? Él está feliz con su mascota hasta cuando comienza a darse cuenta que eso conlleva una responsabilidad. Que bueno, no, listo, la familia nos vamos a ir a pasear el sábado y el domingo, vamos a aprovechar el puente. ¿Y qué vamos a hacer con la mascota? ¿Qué vamos a hacer con la mascota? No podemos salir, no la llevamos, listo, llévesela que vomite todo el camino. ¿Qué va a hacer con ella? Al sitio donde llegó, lo primero que le dicen es, no se admite perros. Y entonces usted tiene que dejar al esposo afuera. Entonces, en ese montón de situaciones,
O sea, las relaciones implican obligaciones. ¿Cómo fue eso? Las relaciones implican obligaciones. Relaciones inclusive con la naturaleza tienen que implicar obligaciones. Relaciones con seres vivos, tanto más evidente y mortal la situación. Llegó y se le murió el pececito. Llegó y se le murió tal cosa. Las relaciones implican obligaciones. Pues todo esto para decirles que cuando Dios nos creó se encartó. ¿Que qué? Que cuando Dios nos creó se encartó. Esa es la primera alianza. Verid, contrato, compromiso. Como cuando nosotros tenemos un hijo. Usted sabe, un hijo es la luz de la casa. Ya uno nunca se acuesta temprano porque tiene que estar pendiente. Entonces que el niño se durmió, que no se durmió, que le cambie el pañal, que lloró, que se levante, que tal cosa, que es adolescente y entonces ya son las 12 de la noche y no llega, que es joven y son las 4 de la mañana y no aparece el mugre, que está tal cosa. Desde que uno tiene un hijo, entonces uno se vuelve pirata, duerme con un solo ojo. ¿Dónde andará ese mugre? ¿Dónde estará? Ya llamó, ya se reportó, ya sabes qué pasó. Entonces, claro, y cada que uno ya sale, entonces antes usted sus ahorritos le servían para tal cosa. Ahora cada salida y el sueldo, mejor dicho, antes de que llegue a las manos de uno, ya eso se esfumó. ¿Cómo así? Sí, ya eso se esfumó. Que para esto, para el colegio, para la educación, ta. Bueno, deje así, ¿me entendió? Toda relación implica una obligación, que a veces la normatizamos y que entonces hay momentos cuando no se cumple hay que normatizarla. No, este man no responde por los hijos, esta mujer no responde por los hijos, entonces mínimo llévela ante un tribunal de familia, que en adelante entonces que le embarguen el sueldo, para que al menos la cuota de alimentación o la cuota para tal cosa, que al menos supla con ello, ¿verdad? Pues eso le pasó al Señor Dios, bendito sea. Cuando le dio por crearnos, entonces comienza su primer pacto y contrato con nosotros, la creación. La creación es el primer pacto. Es la primera alianza, es la primera forma de relación y ustedes ya van a ir descubriendo una cosa. El pacto, la alianza que de un lado habla de contratantes A y B, habla de contratantes A y B, puede tener una primera y libre iniciativa de A, puede tener una primera y libre iniciativa de A. Por ejemplo, el crear. Y entonces es lo que cada rato encuentra usted esos mugres diciéndole, ¿y quién les mandó a tenerme, a llamarme a la vida? ¿Quién les mandó? ¿Yo acaso les dije? Usted fue el que, ¿ya? Usted fue el que. Entonces, eso es A que tomó la iniciativa. Otra forma de contrato donde A toma la iniciativa, una herencia. Una herencia. Eso es mío. Eso fue lo que yo trabajé, eso es lo mío. Y entonces yo lo dejo al que me dé la gana, supuestamente. La legislación, al menos la colombiana, y en cada parte habrá una legislación que dirá, no, mínimo el 50% debe ser para sus hijos y que entonces una cuarta parte, con eso puede usted beneficiar a alguno de los hijos que quiera y la otra cuarta parte se la puede dejar pero solamente a uno que esté en descendencia de sangre, a un sobrino, a un nieto, a tal cosa u otro tipo de legislación. Averígüensela ustedes con más detalle.
si fue una herencia testada con testamento o simplemente como no dejó testamento, entonces queda entre todos, se disuelve la sociedad conyugal, el 50% de su sociedad conyugal. Es que yo fui el que trabajé, el que puse, usted puso antes de unir la sociedad conyugal, ¿cómo es lo que se llama? Las capitulación. Bueno, después sigo con la clase de derecho. En todo caso, A puede definir, doy la herencia a tal o en tal forma o en tal situación. Entonces es una voluntad de A que implica a B, y que de alguna forma comienza a tener una correlación, pero ha partido más por la libre voluntad de A. Hay otros tipos de contratos donde es la relación A-B, tal que en adelante será el empleado que se compromete a tal cosa, el otro será el empleador, el uno será el arrendatario, el otro será el arrendador, el uno será tal cosa, y entonces es de mutuo acuerdo esas relaciones. A la relación que parte sobre todo de A, entonces es la que se llamaba generalmente testamento. Testamento, o la expresión griega diateque. Diateque es la expresión griega. Diateque. Que entonces traduce también la expresión verir, contrato, alianza, pero que ya sabe que hay esos elementos en medio. Oye, Dios, ¿por qué está hablando de eso? Porque estamos hablando de la Eucaristía. Porque estamos hablando del banquete de la nueva alianza. Generalmente cuando uno hace un buen negocio y una buena alianza, la celebra con una comida. Con una comida. Celebra, se convierte en fiesta. Y recuerdan lo que decíamos sobre la fiesta. La fiesta celebra la vida con lo mejor de la vida. La fiesta celebra la vida con lo mejor de la vida. Celebra la vida, el nacimiento de un hijo. Celebra la vida, un buen negocio. Celebra la vida, un éxito profesional. Celebra la vida, un contrato matrimonial. Celebra la vida, un quedar la separación. No. Claro que otros celebran más eso que el matrimonio. La viudez, como decía por ahí una señora, ay no, qué rico enviudar aunque la muerta sea yo. Pero mire, en realidad, detrás de la fiesta, lo que hay es la celebración de la vida con lo mejor de la vida. Por eso, cuando se hace una alianza, se termina con una comida, con un banquete, con una comida. Eso es lo que ocurre en la Sagrada Escritura, porque ya le dije la pedagogía del Señor. Apenas vio que estos mugres no ponen cuidado, no atienden, sino cuando firman contratos, cuando firman alianzas, entonces él dijo, me tocó empezar alianzas con esta gente a ver si así me entienden. Ya la primera alianza, les dije, es la creación. Después usted va a encontrar una alianza por allá con Noé. Pues es más, en realidad con este muchacho Adán y Eva también celebró un contrato. Y se acuerda que también se lo incumplieron. Los puso en el jardín de Edén, les dijo que de todo podían comer y todo ese montón de cosas, y resulta que los muchachos incumplieron, y es parte del problema de las alianzas, pactos, contratos, relaciones, que cuando no se cumplen las obligaciones, entonces vienen las retribuciones, ¿cómo se llamará eso? Vienen las situaciones de contradicciones y de retaliaciones porque no se cumplió la alianza. ¿Oíste qué te pasó? Me pusieron los chiritos en la calle. Ah, ¿cómo así? Esa mujer sí es muy brava. ¿Por qué? No, hermano, es que me pillo. Ah, es que tal cosa y tal otra. Ah, entonces la que pasa por no cumplir la alianza. Pero entonces, las alianzas más famosas, las de Noé, ¿ya? ¿Se acuerda la alianza de Noé? ¿Ya? Que entonces, después del diluvio, y ya va a entender una cosa, esas alianzas se tienen una recordación. Hay que hacer un signo o unas señales de recordación.
Oíste, ¿qué hiciste la alianza? Ah, no, me la quité porque voy para tal parte. ¿Qué hiciste la alianza? La boté y no la uso por tal o cual situación. ¿Oíste qué pasó con el contrato de o con tal cosa? O inclusive en algunos sitios de trabajo. Joven, ¿dónde está su uniforme? O en el colegio o en tal tipo de contrato, ¿dónde está su uniforme? ¿Dónde está tal cosa? Hay unos señales de recordación. Si usted recuerda la señal de recordación, de recuerdo de la alianza de Noé, el arco iris. Hay otras alianzas. La alianza que el Señor hizo con don Abraham. ¿Se acuerda la alianza que el Señor hizo con Abraham? Escoge el Señor un hombre, y a través de ese hombre anciano escoge un pueblo que va a hacer surgir de este hombre que ya no era capaz para la vida, ni él ni su mujer, ancianos. Saca y llama a la vida lo que es un pueblo de lo que no es, y promete que será como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y además les va a hacer una alianza, una señal de recordación, y esa señal de recordación entonces va a ser la circuncisión, y ya más adelante entonces va a pasar esa circuncisión, yo no sé si es así, o si así quedará mal circuncidado, en todo caso, con... Fíjense a ver y ahorita me cuentan. En todo caso, ustedes que son expertas en eso, en todo caso, lo que ocurre es, hay un motivo de la contratación. En adelante yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Si dejas tu patria, tu tierra, tu parentela, los ídolos de Terach, tu padre y los antepasados, y vienes y me sigues, entonces tú serás, y yo me comprometo yo te bendeciré, todo esto. Después, por ejemplo, el Señor no solo hace pacto con Abraham, sino que sigue haciendo pactos. Sigue haciendo pactos. Por ejemplo, con este muchacho David, hace pacto con David. Y entonces dice, y de tu descendencia, Y por excelencia, la alianza, pacto o contrato en el Antiguo Testamento es aquella que el Señor hace, ya no simplemente con un hombre, sino con todo un pueblo, a través de Moisés. A través de Moisés. Los saca de la esclavitud de Egipto. Los libera de ese pacto de vasallaje. Eso es otro rollo. Es que no solo hay pactos entre iguales. Es que no solo hay pactos entre iguales. Y no solo hay pactos de bondad y beneficio en que A quiere beneficiar a otro libre y conscientemente y le dejo mi herencia, sino que hay pactos extraños de vasallaje. ¿Cómo así? Lo dominaron un pueblo y en adelante este es el dueño y este es el esclavista, este es el imperio y estos son los vasallos. Y ustedes hacen tal cosa y yo me comprometo a esta o a tal cosa y ustedes tienen que hacer esto. Y entonces esos contratos entre desiguales son muy problemáticos. Esos contratos de injusticia, esos contratos de vasallaje, donde inclusive B no lo quiere aceptar. Y si lo quiere aceptar, bueno, y si no lo quiere aceptar, lleve. Y entonces nadie es esclavo porque quiera. Nadie se deja dominar porque quiera. Nadie paga un interés de usura porque quiera. Nadie hace determinado cosas porque quiera, sino por obligación y explotación. Y entonces así se llegan a establecer relaciones y pactos de vasallaje. Tal cual. Pues resulta entonces que este pacto que el Señor hizo con Israel, el pacto por excelencia, el primer pacto, inclusive lo llevan a llamar porque es el pacto importante que Dios hace con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, allá en la montaña sagrada, en el Horeb. Entonces el Señor hace un pacto. Y para hacer pacto, libera primero a ese pueblo para que no sea un pacto de vasallaje.
sino para que sea un pacto extraño, de libres. Porque en una sociedad civilizada, no sé dónde existirán, en una sociedad civilizada los pactos se hacen entre libres y conscientemente. Y uno de los motivos que hace que un pacto o contrato sea nulo es que precisamente no haya libertad. Es que me pusieron un revólver y tuve que firmar y me expropiaron las tierras. Y si no me iba, me mataban. Y si no firmaba la escritura, me mataban. Ese pacto no es válido. Es que coartaron mi libertad y me hicieron votar por tal. Y me fueron visitando casa por casa, las bandas, los paramilitares y los de la guerrilla, que si no votaban por el santo de su elección, entonces pasaba tal cosa en el barrio. Entonces ese tipo de presión sobre el acto supuestamente libre de un pacto o contrato, hace nulo en una sociedad civilizada. Pero eso es lo difícil. Bueno, usted ya va entendiendo y al menos tiene elementos para que vaya procesando si su matrimonio, por ejemplo, es nulo. Si hay causales de nulidad, entonces ese pacto contrato, no, es que resulta que el mano, ella ya estaba casada y tenía vínculos de matrimonio sin disolver. Es que es lo mismo que usted ya había vendido el terreno 3 o 4 veces o había vendido el carro 4 o 5 veces. ¿Cómo lo va a vender si ya no es suyo? ¿Ya? No, es que resulta que hay una propaganda y oferta engañosa. Él es gay o ella es lesbiana y se vino a casar aquí por dar pantalla y tal cosa. No, es que me metió gato por liebre. O en su caso, ya sabe. Entonces puede ser que haya causales de nulidad o que usted vino presionado ¿ya? Vino presionado por tal o cual situación, o simplemente que usted estaba borracho o loco. ¿Ya? Una cantidad de situaciones que hace el contrato nulo. No, es que yo le compré la herencia a este muchachito, se la cambié por un helado. Porque a él le fascinan los conos y los helados y lo hice firmar aquí. Eso no es válido. Ahí no hay libertad, ahí no hay conciencia, hay un montón de cosas que hacen nulos el contrato. ¿Oíste cómo terminó esto en una clase de derecho? ¡Qué vaina! Pues resulta que como la gente no se endereza sino con el derecho, entonces fue lo que el Señor dijo. Lo que el Señor dijo a esta gente, a ver si así hace caso, a ver si así toma la vida en serio, a ver si así toma las relaciones en serio. Entonces, por ejemplo, lo primero que hizo el Señor Dios fue sacar a su pueblo de todo vasallaje para que ya libre y consciente sea capaz de pacto, sea capaz de alianza. Es más, la prueba de que yo soy el verdadero Dios, Éxodo capítulo 3, por allá alrededor del verso 12, es que voy a sacar a ese pueblo y lo voy a liberar de ese pacto de vasallaje que lo está matando. Y ahora, cuando esté libre, ya libre, sea capaz de pacto, sea capaz de culto, sea capaz de relación conmigo. Y entonces el Señor se lleva al pueblo al monte Sinaí y les expone los términos del contrato. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y yo me comprometo a y tú te comprometes a no tener ningún otro Dios delante de mí. Y te comprometerás a y entonces, y para que quede claro, vamos a colocarlo, a escribirlo en unas tablas de la ley. Y como no trajiste bolígrafo, entonces el fuego del Señor imprimió en las tablas de la ley los mandatos, los términos del contrato.
Y entonces, es más, mire, y esos pactos en la antigüedad los tomaban muy en serio. Es más, y para que quedara clara la cuestión, no solo celebraban un banquete y una comida como fiesta después, sino que sacrificaban unas víctimas. Sacrificaban unas víctimas. La gente tiene eso en el corazón de que incumplir cosas le cuesta sangre. Mejor dicho, eso lo aprende uno a las buenas o a las malas. Uno aprende a las buenas o a las malas. Entonces, que no pagó el celular y que a la hora que necesitaba utilizarlo, tal cosa. O por bobo, ¿para qué contrató con aquel que además de, bueno, deje así. O que en el arriendo que lo echaron, o que en el matrimonio que tal cosa, o que en el trabajo que tal cosa. Uno sabe que el no cumplir implica entonces una serie de cuestiones que en definitiva es sangre, o sea, vida de uno perdida y desgastada. Y hay contratos que son de vida o muerte. Fíjese usted con quién los hace. Y a veces por simples tonterías, entonces hasta se le fueron las luces. Hay de que usted haga tratos o contratos con mafiosos. Hay de que usted haga pactos o contratos con determinado tipo de personajes políticos o sistemas, con parapolíticos, con paraguerrilleros, con otro montón de gente. Usted tiene que saber que va a llevar del bulto, quién lo mandó, para qué se metió, tal cosa, usted sabe, y tal cosa. Bueno, y si no me pagas a tal hora, primero empiezo con tus hijos para que te des cuenta que la cosa es serio y además como vos sos el que puedes pagar, para que me pagues. Y si no sigo con este, bueno, eso es un problema muy grave. En la antigüedad sabían que ese tipo de pactos y de relaciones, es más, que hay tipo de pactos y de relaciones que si uno no les cumple, le cuestan la vida. Ya voy. Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad? Cuando hacían esos pactos entre pueblos, por ejemplo, entre el imperio tal y el imperio tal, entonces sabían, y que si no, lleva del bulto y usted le va a tocar esto y a usted le va a tocar esto. ¿Saben qué hacían? Entonces, por ejemplo, un buey o unas ovejas, que eran los animales acostumbrados en la época, los partían por la mitad. Los mataban y los partían por la mitad. Y tomaban la sangre y la echaban sobre cada una de las partes contratantes. Quedaban sellado con sangre. ¿Qué significa eso? Que el que no cumpla, tuki tuki. Claro, el próximo partido es él. La sangre es la de los que están contratando. Hoy es un poco más sencilla, hoy se firma, si muchos le hacen poner a uno la huella y tal cosa, y después se paga con cárcel o después se paga con yo no sé qué o yo no sé qué. Y así ha sido a lo largo de estas situaciones. Todo eso estaba. E inclusive parte de la señal del pacto era la circuncisión. Eso es el contexto de lo que hay detrás de eso. Imagínese usted. Hombre, uno pudiera pensar, hombre, detrás de eso hay muchas cosas muy graves, o hay unas cosas muy primitivas. Pues sí, no. Lo que en realidad hay es un explicitar las realidades existenciales. Detrás de eso, lo que hay es un explicitar las realidades existenciales. Por ejemplo, que el que incumple el pacto con Dios va a morir, eso se sabe. Que el que deja de tomar agua le da sed, que el que no duerme le da sueño, que el que no come le da hambre, que el que se aleja de Dios, que es vida, pues se enferma y se muere. Se enferma y se muere. Entonces, ¿cuáles son los mirbot, mandamientos o preceptos que Dios pone? Hombre, pues muy sencillos. No tengas otro Dios porque los otros dioses no existen, son ídolos. Acércate a mí que soy la fuente del ser y de la vida. No me manipules ni me pensáis cambiar por un ídolo, porque entonces ese ídolo no existe y entonces no te va a dar la vida, sino que te da la muerte. Te oprime y te da la muerte. Otra cosa, no se maten. ¿Por qué? Porque se van a matar. No se maten porque van a terminar muertos los unos por los otros. ¿Qué Dios tan trágico? No,
Es una constatación de realidad. No se roben. ¿Por qué? Porque se van a meter en mil problemas. Hombre, manéjate bien con tu papá y tu mamá, honra padre y madre. ¿Por qué? Porque si ni siquiera con tu papá y tu mamá, que te dan la vida y que te dan la existencia, vos sos capaz de devolverle a ellos, imagínate entonces cuál es el futuro tuyo, de tus hijos y de la generación humana. Manéjate bien, no seas bobo. Hombre, no seas adúltero. ¿Cómo así? Si te comprometes en una relación de amor, pues cultivala, trabajala y todo ese montón de cosas. Y así cada uno de los mandamientos que son constataciones de realidad. ¿Qué son los mandamientos? Constataciones de realidad. Constataciones de cómo ser, de cómo existir, de cómo vivir plenamente. Esos son los mandamientos. Eso es lo que Dios pone ahí como evidencia, o sea, algo delante de nuestros ojos, delante de nuestro corazón, delante de nuestra manera de conocer, Shema, delante de nuestra manera de reconocer la palabra de lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos vida y vida en abundancia. Y si incumplo eso, ¿qué? Si no tomas agua, te da sed. Y si incumplo eso, ¿qué? Me castiga. Si no comes, te da hambre. No. Si haces lo contrario, entonces vas a morir. Delante de ti pongo dos caminos. El camino que te da vida, prosperidad, plenitud, para lo que yo te hice, y lo que estoy es mostrándote que las otras opciones te llevan a la destrucción y a la muerte, que el pago, que el salario, que lo que acompaña las consecuencias de el pecado es la autodestrucción y la muerte. ¿Le quedó claro? Pues sí, pues sí. Haremos todo lo que vos nos decís, tenés razón, tenés razón. Y entonces vamos a celebrar una comida. Y vamos entonces, como lo hacían, entonces vamos a echar con sangre. ¿Por qué? ¿Para que tengas miedo? No, para que te acordes que cuando no tomas agua te da sed. Para que te acordes que cuando haces las cosas que te llevan a la muerte, te vas a morir. ¿Entendido? Y para que todavía te acordes más, te voy a poner una marquita en la carne, la circuncisión. Para que te acordes, te voy a poner una marca en la carne. Y entonces así, y es más, inclusive ellos comenzaron a utilizar otra serie de cosas, por ejemplo el talit. Entonces ponen ahí los 613 flecos, para que les recuerde los 613 mitzvot de lo que hay que cumplir. Y las orlas, para que cada que tu instintividad, que tus instintos egoístas y animales te lleven o te atraigan a un tipo de reacción de muerte, entonces tú tomes esas orlas y te des cuenta. No les traje el talí, se los traigo para la Pascua judía. Entonces traen ahí una serie de bolitas dentro de las 613, unas tiras con unas bolitas especiales para que cuando te atraiga la instintividad, tú sepas y te acuerdes cuáles son las consecuencias de esas malas decisiones. Vamos, por ejemplo, al libro del Éxodo, al capítulo 20. Libro del Éxodo, capítulo 20. Versículo 3 y siguientes, donde el Señor ratifica la alianza con ese pueblo. Libro del Éxodo, capítulo 24, perdón, ya me lo corrieron, capítulo 24, también está en el 20, pero vamos ahora a leer el capítulo 24 desde el versículo 3 y siguientes. Éxodo. Vino pues Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas. ¿Qué fue lo que le contó al pueblo? Todas las palabras y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Mire, esto es muy interesante. Este ya no es el pacto con un hombre, este es el pacto con un pueblo. Entonces el pueblo, esto es muy importante, hombre, ojalá uno entendiera de esto. Dice que una constituyente a 4 o 5 pelagatos diciendo lo que les da la gana. ¿Y será que todo el pueblo dice, haremos todo lo que? ¿Tiene conciencia, libertad del proyecto que lo hace nación? Una nación no es por el territorio.
Una nación no es por los impuestos. Una nación no es por la cédula. Una nación muchísimo menos es por la imposición del ejército o imposición de determinadas cosas. Una nación surge de un proyecto común, claro, de un proyecto común. Se supone que ese proyecto común debe quedar consignado en lo que se llama la Constitución. La Constitución Nacional. Una Constitución Nacional donde una inmensa mayoría confesamos con alegría que no somos animales ni frutos del azar, sino que tenemos un sentido de trascendencia y relación con Dios. Y los 4 o 5 pelagatos nos lo quitaron de allá. Y nos lo prohíben que nos lo pongamos algún tipo de signos en los sitios públicos y que aunque lo mentemos y que empecemos con una oración. Una nación donde la supuesta paz la fabrican y la construyen 4 con intereses allá y otros con intereses allá, y después, si mucho, esperemos que al menos nos la pasen para que la firmemos. ¿De qué se trata una nación? De un proyecto común. Lo mismo que de qué se trata un matrimonio, de un proyecto común. Lo mismo que de qué se trata este contrato. Aquí este es el contrato de una nación. Es el contrato de una nación. Por eso el jefe Moisés tiene necesidad de exponer todas las palabras del Señor, todas las normas del Señor y todos decir que aceptamos todo lo que ahí está. Todo lo que ahí está. Entonces ahí nace Israel como pueblo. Ahí nace Israel como pueblo. Cuando Israel dice ante la propuesta de Dios que lo llama a hacer su pacto, su alianza, el pueblo del pacto, cuando el pueblo dice sí, haremos todo lo que tú nos digas, nos comprometemos libre y conscientemente a ese proyecto de vida, de nación, de ser persona, de ser familia y de nacionalidad. Ahí nace Israel como pueblo. Usted ya va entendiendo lo que hay detrás de esto, Pentecostés. Lo que hay detrás de esto, Pentecostés, y lo que hay detrás de la Eucaristía. Lo que nos permite sellar una nueva alianza, nueva, eterna y definitiva. Usted ya va entendiendo detrás a qué se refiere esto de la sangre de la alianza, que es mi sangre. Y ya vamos con todo un montón de cosas. Usted ya va entendiendo lo que significa que entonces la persona de una manera libre y consciente, entonces asuma la voluntad de Dios. Y entonces se comprometa a ser parte del pueblo de Dios. La palabra que más se repite aquí es todos. ¿Cómo va a ser la palabra que más se repite en Pentecostés? Todos. Porque es lo que quiere resaltar. Y sigue diciendo, entonces escribió Moisés, versículo 4, capítulo 24 del Éxodo, entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé y levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. No había notarías. Entonces alzó allí algo conmemorativo, algo que le hiciera memoria. Nosotros los seres humanos necesitamos muchos signos externos, porque somos seres de realidades concretas. Necesitamos sacramentalidad. La sacramentalidad no la inventó la Iglesia Católica. La sacramentalidad es la manera como Dios se vive y se expresa en las realidades históricas concretas del ser humano. El ser humano es un ser de palabra, es un ser de escritura, es un ser de comida, es un ser de gestos, es un ser de signos, es un ser de relaciones, y todo eso es necesario expresarlo. ¿Por qué entran en crisis tantas relaciones de uno con otro? Porque son amores platónicos, realidades platónicas, o sea, el mundo de las ideas que no toca, el mundo de las realidades, el mundo de las realidades. Bueno, entonces sigue diciendo,
Sigue diciendo que se levantó de mañana, alzó de pie al pie del monte un altar y dos estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificio de comunión para Yahvé. Es interesante el sacrificio de comunión. Sacrificios de comunión es que todos comen de lo mismo para unirse en. Entonces una cosa es un sacrificio de holocausto que se quema como ofrenda. O otra cosa es el sacrificio de comunión que sirve de expresión de la unión con. Tomó pues Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces, después de que ya conocieron, de que ya supieron lo que Dios les dijo, de que tenían claridades, entonces, versículo 8, tomó Moisés la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Entonces comenzó a rociar al pueblo, así como había echado la otra mitad de la sangre sobre el altar. Quedamos unidos por la sangre, o sea, por la vida. Es un compromiso de vida o de muerte. Y entonces quedamos unidos, quedaron los dos rociados, como les expliqué ahora. ¿Y qué sigue diciendo? Moisés subió con Aarón, Nadab y Abihú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. ¿Y qué hicieron? Vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, tan puro como el mismo cielo. No extendió él su mano contra los notables de Israel que vieron a Dios. Y comieron y bebieron. ¿Sí ve? Y entonces se sella el pacto con una comida. La otra historia ustedes se la saben. ¿Qué pasó con ese primer pacto? ¿Qué pasó con ese pueblo del pacto? ¿Cómo tantas veces incumplieron el pacto y entonces las consecuencias de incumplir el pacto en medio de ese pueblo? ¿Cómo ese pueblo que se había comprometido a hacer el pacto y el pueblo de Dios no fue el pueblo de Dios? Y entonces, si no era el pueblo de Dios, ¿qué hacen en mi tierra?, les decía el Señor. Y si no son el pueblo de Dios, ¿para qué yo tengo un templo? Y si no cumplen la Torá y la palabra del Señor, ¿cómo se siguen llamando por mi palabra y por mi templo y por mi nombre? No, adiós, adiós, adiós. Como no son mi pueblo, los mandó al exilio. Como no viven mi presencia ni ese culto tiene sentido, que destruyan ese templo. Como no son mi pueblo, adiós. Y volvieron otra vez a la esclavitud. Porque lo que libremente asumieron, libremente incumplieron. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vivieron? Las consecuencias de. Y ahí llegó esa historia. No, el Señor siguió luchando y sigue luchando con nosotros. Y van a llegar días, les dijo el Señor, en que yo voy a hacer con ustedes una nueva alianza, un nuevo pacto. Pero no como esa alianza que hice con sus padres, que ustedes, incumplidos y lógico, vivieron las consecuencias de haber incumplido ese pacto. Yo voy a hacer una nueva alianza, va a ser distinta, va a ser distinta. Yo no me voy a poner a escribir otra vez la ley en tablas de piedra. ¿Para qué te escribo si leer no sabes? Y si no quieres cumplirlas. Yo voy a escribir mi ley, mi Torá, mis mitzvot. O sea, lo que hay que hacer para vivir. ¿Sabe dónde lo voy a escribir? ¿Dónde? En el corazón de todos ustedes. Entonces lo primero que voy a hacer es decretar una amnistía. Voy a perdonar todos sus pecados. Voy a decretar una amnistía. Y a través de esa amnistía los voy a liberar del yugo de las consecuencias de lo que ustedes hicieron, el pecado que los llevó a la muerte. Voy a decretar una amnistía. Los voy a liberar del yugo
de ese que ustedes se metieron. Antes se habían metido bajo el yugo de Faraón, porque Israel bajó libre a Egipto y se quedó allá, y esa es una historia larga que otro día les cuento. Y allá se dejaron esclavizar. Ustedes entregaron su libertad al pecado y se hicieron esclavos del pecado. Para poder otra vez contratar con ustedes, los tengo que hacer libres. Los tengo que hacer libres. Y voy a liberarlos. Y entonces voy a decretar una amnistía. Y de sus pecados no me voy a acordar. Voy a perdonar sus pecados. Y ya libres, los voy a hacer capaces de contratar conmigo. Y voy a escribir mi ley en sus corazones. Y ya no tendrá que uno venir a explicarle y a otro no, porque el conocimiento va a ser un conocimiento por el Espíritu en el corazón. Es más, voy a purificar sus corazones de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y aunque su conducta sea lleno de impurezas y de miserias, yo lo voy a volver su corazón blanco como la nieve. Y comienza el Señor a proclamar esa nueva, definitiva, eterna alianza, distinta a la primera. Y por eso el texto de Jeremías, capítulo 31, verso 31 y siguientes, representa la cumbre espiritual de las esperanzas del Antiguo Testamento. Por eso el texto de Jeremías, capítulo 31, Jeremías 31, verso 31 y siguiente, representa la cumbre espiritual de las esperanzas del pueblo de Israel y de todos los seres humanos en ese proceso de historia de la salvación del Antiguo Testamento. Oiga lo que dice: he aquí que vienen días, habla el Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo hice estrago entre ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán desde el más chico hasta el más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Palabra de Dios. Cuando Jesús se sentó aquella noche de Pascua a celebrar la Pascua, que eso es lo que celebra la Pascua, la alianza del pueblo, la alianza de Dios con su pueblo. Eso es lo que celebra la Pascua. Eso es lo que celebra la alianza de Dios con su pueblo, la alianza que le dio la libertad y que son su pueblo, comprados a precio de amor por el Señor. Cuando Jesús se sentó aquella noche a celebrar la Pascua, tenía clara conciencia y decía que ya la nueva alianza, la definitiva, la está sellando Dios. Por Él, con Él y en su sangre. Y eso es una cosa muy interesante. Por eso nosotros al hablar de nueva alianza preferimos generalmente decir testamento. Porque es la voluntad libre y gratuita, explicaba hace rato, de A para darle a B, al hombre, al pueblo. Que lógico, termina con un compromiso mutuo, pero es por la libertad de A. Porque cuando nosotros nos sentamos a contratar con Dios, no teníamos ninguna posibilidad ya de contrato. Porque inclusive éramos esclavos del pecado, deudores de un Señor imperioso que nos dominaba, esclavizaba y mataba, que era la consecuencia de nuestro mal obrar, de nuestro pecado. Y entonces, ¿qué es lo que Él hace? Primero nos perdona. Por eso el Evangelio es Evangelio. El Evangelio no es un contrato entre iguales.
El Evangelio es el don de Dios en Jesucristo. Por eso la conclusión del Concilio de Jerusalén: no, es que la salvación no viene simplemente de que cumplimos el contrato de la ley, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación que nos viene por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha decretado la amnistía y el perdón de los pecados y nos ha sentado a su mesa a celebrar. Por eso la Eucaristía es también un banquete de comunión, un banquete de fiesta, el banquete de la nueva y eterna alianza, pacto, contrato. Nos entramos a un banquete de común unión, un banquete donde también tenía un sentido sacrificial. Sí, es mi sangre, dice él. ¿Y cómo así que es mi sangre? Claro, ¿se acuerdan que se rociaba la sangre sobre unos y otros? Sí, y la sigue rociando sobre unos y otros. Cuando somos bautizados, sumergidos, somos bautizados en su muerte y en su resurrección, nos va a recordar San Pablo en la carta a los Romanos. Somos sumergidos en él, somos rociados en su sangre, pero no porque Dios quiera que a nosotros nos venga la consecuencia de nuestro pecado, la muerte en la sangre, sino porque Él ya pagó por la consecuencia de nuestro pecado. Porque nosotros con esa deuda impagable, Él que no tenía deuda, pagó por nosotros. Entonces, es allí en el sacrificio de la cruz, como el Cordero sin mancha, sin pecado, que quita el pecado del mundo, ofrece su sangre por mí, y en sus heridas yo soy el que soy sanado. Y en su sangre derramada, que debía ser la mía, o sea, mi vida perdida, como consecuencia de mi pecado, mi vida perdida en el vasallaje de mis malas decisiones y de los ídolos que dejo que se impongan sobre mi vida, Él me rescató, pagó por mí, es mi Goel y mi liberador. Y entonces es una nueva, es una definitiva alianza, es una alianza para siempre y eterna. Y ya no habrá más, no hay que esperar ninguna otra. Todas las otras eran apenas imagen de esta alianza, en la que Dios mismo, en su Hijo Jesucristo, sella la nueva, definitiva y eterna alianza y la sella con su sangre, vertida por mí, derramada por mí. Y el que pagó por mí me invita a un sacrificio, ya es de comunión con Él, que es mi liberación, a un banquete de comunión. Es el sello de la nueva alianza. Y entonces les decía que las nuevas alianzas, como sacramento, como realidades en la vida histórica, necesitan de signos, así como la primera, entonces, con Noé, el arco de la alianza, el arco iris, ¿ya? Así como la circuncisión en la antigua alianza, ahora es el bautismo. El bautismo es el sello de la nueva alianza. Ya no la circuncisión, sino el bautismo. Y se renueva todo el bautismo y todos los sacramentos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, a hacerlo hasta que vuelva y se renueva y se reactualiza ese misterio de nuestra fe. Por eso anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y clamamos: Maranatá, ven Señor Jesús. Un aspecto diferente en esto de la Eucaristía es el banquete de la nueva y eterna alianza en la sangre del Señor, que además nos permite no solo el sacrificio que nos redime, sino la comunión, el banquete de comunión con el Señor. Amén. Cuando empezamos este curso, teníamos la ingenua pretensión de que en 10 clases de hora y media, podíamos profundizar la Eucaristía.
pero ven que apenas vamos caminando y le vamos haciendo. Y que todavía nos faltan y nos falta. Y nos falta otro montón de elementos que ya es, por ejemplo, de la manera como la comunidad cristiana de la iglesia celebramos hoy la Eucaristía, desde el nuevo ritual, después del Vaticano II y las distintas partes y eso, detrás de los cuales están todos estos elementos que poco a poco hemos ido explicando. Al menos en la próxima clase vamos a tratar de dar un avance ya más concreto a esa forma como hoy nosotros, la comunidad cristiana católica, celebramos la Eucaristía y las distintas partes y elementos de ellas. Que el Señor los bendiga, que descansen en paz.